Padre Celestial. Y como decía la última canción, cansado del camino. Estamos ya en la segunda semana de diciembre y las personas que uno está charlando, hablando, se encuentran que llegan ya a este mes y la gente está muy cansada, ya está esperando algunas las vacaciones, no de irse, sino de que sus trabajos cesen. Otros están muy preocupados porque llega la fiesta, la Navidad, y no sabe qué va a poner o qué es lo que van a poner en la mesa. Y me he encontrado con personas que están muy tristes y afligidas. Y yo decía, Señor, ¿cuál es el Espíritu de Dios? ¿Qué significa para un hijo de Dios Navidad? Porque a veces nos dijimos, llega el 24, llega la Navidad, y ¿qué vamos a poner? O sea, esa es la preocupación, ¿qué vamos a poner? O la preocupación es, y ahora nos tenemos que juntar, no hemos hablado con ese familiar todo el año y no tengo que sentarme a la mesa, tengo que poner la cara del póker, tengo que poner la mejor cara para poder estar sentado, y eso tampoco es. Por eso, es entender y comprender para los hijos de Dios que es la Navidad. Y yo estaba pensando cuando oraba y le decía, Señor, dame una palabra con respecto a lo que es la Navidad, ¿no? Y el Señor me llevaba para atrás, ¿no? Por su pueblo. Su pueblo fue un pueblo donde fue oprimido por distintos imperios. Un pueblo donde ellos, a través de los profetas, les anunciaban que iba a venir un libertador, que iba a venir un salvador, alguien que lo iba a sacar de esa opresión y de esa esclavitud, de ese sufrimiento que estaban pasando. Y llega el momento, hubo un tiempo de silencio, decimos los 400 años de silencio, un tiempo donde el Señor se movía, pero no se hablaba con profetas, sino había un silencio, había anunciado que iba a venir el Salvador, y después Dios aparece hablando y diciendo que era el tiempo donde el pueblo, su pueblo, iba a ser liberado. Así que los judíos estaban esperando esa liberación, estaban esperando ser salvos de la opresión de esos imperios que habían tomado, esos reinos que habían tomado sus vidas. Llega el momento donde los ángeles anunciaron a un grupo de pastores que el Rey, el Salvador, el Mesías, el Libertador, había nacido. Ya estaba ese tiempo tan esperado, ya venía ese Libertador. Ahora cuando estos pastores fueron a ver a su Libertador, ¿con qué se encontraron? Con un bebé. Ellos estaban esperando a alguien que los sacara de la opresión de los romanos, que los sacara de la opresión de los que lo estaban gobernando. Alguien como David, alguien que sea un hombre de guerra, un hombre que iba a levantar su pueblo. Y se encontraron con un bebé, la figura más débil que se podían encontrar. Su libertador venía en una forma débil, porque no veía que la figura de un bebé no es lo más débil que hay, que si no hay alguien que lo atiende, no hay alguien que lo alimente, se muere. Si no hay alguien que lo cuide, no se puede cuidar por sí mismo. Por eso, cuando yo pensaba y reflexionaba sobre la Navidad, ¿qué es la Navidad para nosotros? Muchos dicen que la Navidad es el pesebre. No, el pesebre no es la Navidad. La Navidad es el niño Jesús. No, tampoco es la Navidad de Dios. Esos son eventos que llevan a lo que es realmente la Navidad.
tanto que podemos lograr. Tampoco los regalos, tampoco Papá Noel, tampoco el arbolito, nada de lo que nosotros siempre nos fueron instalando que era la Navidad, era Navidad. El significado de la Navidad. Ahora, a través de la palabra en esta mañana, quiero explicarle para que esta Navidad podamos darle el verdadero significado, el verdadero valor de la Navidad. ¿Qué es la Navidad para nosotros? ¿Qué es la Navidad para nosotros? Ahora, cuando digo, bueno, vamos a ver la Navidad, y yo me dice, bueno, vamos a Luca, Marco, Juan, no, ni a Luca, Marco, Juan, ni el nacimiento, ni todo lo normal que se hace, porque eso es un evento que lleva al significado de la Navidad, pero tampoco es la Navidad. La Navidad y el significado de la Navidad y el título del mensaje de esta mañana es la reconciliación con Dios. El significado de la Navidad es la reconciliación con Dios. Ese es el verdadero significado de la Navidad para nosotros. Vamos a buscar en 2 Corintios, para que vayamos entendiendo y entremos. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Cuando yo decía que el bebé no es Navidad, es que el bebé no es Navidad, sino es quién estaba encarnado en ese bebé. ¿Por qué digo el título de reconciliarnos con Dios? Porque la verdadera Navidad es que Dios, en su amor hacia nosotros, decidió reconciliarnos con Él mismo. Él tomó la iniciativa. Cuando vemos lo que significa la Navidad, es que Dios nos amó. Él dijo, voy a reconciliar al ser humano conmigo. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, que dice, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Muchos piensan que la Navidad es el pesebre, los reyes. Miran el bebé como si fuera la Navidad. Y nada que ver. La Navidad es entender y comprender que Dios está reconciliando al ser humano con Él mismo. Dios decidió en amor en el momento preciso y justo. Por eso la Navidad es reconciliación. Saber que Dios me amó de tal manera que Él mismo tomó la iniciativa. Él mismo dijo, voy a bajar porque amo a su hijo. Voy a dejar toda mi deidad. Fíjense cuánto amor. Que dejó todo ese lugar de honra y de gloria para reencarnarse
en la persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador, mediante su muerte y su resurrección en la cruz. Esa es la Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Entender que Dios mismo posaba en ese bebé. Cuando los pastores fueron y se encontraron con ese bebé inofensivo, ese bebé ahí chiquito, quien estaba dentro de ese bebé era Dios. Dios estaba adentro, se había encarnado. Dios dejó su deidad y vino a habitar en medio de nosotros. Eso es Navidad. Navidad es saber que Dios dijo: voy a ir yo, voy a tomar yo la iniciativa y voy a restaurar esa diferencia que hay entre el ser humano. La Navidad se trata de la obra de Dios redimiendo a la humanidad. Muchos celebran la Navidad, pero no la verdadera Navidad bíblica. Muchos festejan la Navidad destapando una sidra, comiendo comidas que son ricas. Yo la pongo, la comida que comeré, pero que justo para esta época el chocolate, todas cosas que nos hacen mal. Los regalitos, el árbol. Esa es la Navidad de este sistema, de este mundo. Esa es la Navidad que te hace pensar. ¿Qué es lo que me contaba una persona que decía: oh, estoy preocupado? Me contaba una persona que le comentaba esto. Estoy preocupado porque, bueno, ya me quedo tranquilo porque sé que la Navidad tengo solo porque ya tengo la bebida. O sea, para la Navidad, para esa persona, era tener la bebida. Su preocupación era tener la bebida para el 24. El tema es nosotros, lo que tenemos a Cristo, lo que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo estamos transitando el tema de decir? ¿Cómo estamos recordando? Vamos a recordar lo que es la Navidad. Busquemos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es ese bebé que nació en el cielo? Es Dios encarnado. Cuando uno ve eso, cuando uno sabe que Dios nos vino a visitar, fíjate cuánto Dios te ama, que Dios se encargó Él mismo de buscarnos. Porque a veces creemos que somos nosotros quien buscamos de Dios y entendemos mal las cosas. A veces preguntamos: ¿cuándo te convertiste vos? Y yo me convertí cuando fui a la campaña, o a ahí me convertí. No. Eso fue un evento
tener paz y orden entre dos personas. Dios no tomó en cuenta nuestra ofensa, nuestro pecado. Él decidió. Él dice: voy a reconciliar, no voy a tomar en cuenta el pecado que hicieron. Me voy a hacer cargo. Porque cuando hay dos personas, cuando hay un conflicto, y esa que se tiene que reconciliar, alguna de las dos tiene que tomar una decisión. Alguna de las dos personas tiene que decidir, dejar diciendo: me hago cargo de esto. Dios se hizo cargo de nuestro pecado. Dios se hizo cargo de nuestra ofensa. Él decidió. Él tomó la iniciativa. Dios, por su amor por nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir para que el hombre tuviera una nueva posición delante de Él. Él dijo: voy a restaurar lo que se rompió, lo que ellos rompieron, lo que el ser humano hizo. Dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios nos buscó para reconciliarnos con Él. Sos salvo porque Él quiso que fuésemos salvos. Él decidió en su amor que fuésemos salvos. No somos salvos porque lo merecemos. No somos salvos porque somos buenos, porque si no podemos haber hecho nada. Eso que se había roto en el Edén, no podíamos pagarlo con nada, no podías hacer nada para justificar tu salvación. No podías hacer ningún servicio, nada de lo que vos pensé para Dios que pudo, porque el único que pudo y el único que puede restaurar es Él mismo. Dios decidió perdonarnos. No fue la campaña quien nos salvó, fue Dios quien te salvó a través de Jesucristo. No es ese pesebre, no son esos regalos. Fue Dios quien se encarnó en un niño, quien fue creciendo, quien hizo su ministerio y quien fue a la cruz y decidió morir. ¿Qué es la Navidad para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender cuando estemos sentados? ¿Cuánto amor Dios tiene por nosotros? No es el arbolito, que está bien, lo amo, está bien. Dar un regalito a los hijos está bien, pero entender que eso no es la Navidad para nosotros. Ese no es el significado de la Navidad. La Navidad es saber que Dios está reconciliando al ser humano con Él mismo. Saber que Dios decidió encarnarse en Jesucristo para perdonarnos los pecados. Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y dice así la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es la sala de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y gloria de Dios. El significado de la Navidad es que Dios se hizo niño, se hizo hombre y murió en la cruz. Y dio su sangre por nuestro pecado.
de María tuvo un hijo. Ya Jesús, ya era hijo de Dios, no necesitaba nacer un pesebre para ser hijo de Dios. Ya Jesús era Dios, no fue, Dios siempre es, siempre estuvo, Él se encarnó, Él anduvo en esta tierra. Dios, para que podamos entender, Dios es Jesús, eso es Dios. Porque a veces queremos desmembrar a Dios y desmembrar la humanidad. Y Dios es Dios. Dios es Hijo. Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, Dios en distinta forma, pero es Dios. Siempre fue Dios. Ahora, la pregunta es: ¿quién le motivó a Dios? ¿Cuál fue la motivación de Dios para dejar toda su deidad, para dejar ese lugar de la relación y hacerse semejante a nosotros? Estar encarnado en un bebé y esperar la cronología de la edad humana para llevar a cabo ese amor. ¿Qué lo motivó? Y la próxima placa dice: nuestra condición incapaz de salvarnos. ¿Qué lo motivó? Nuestra condición incapaz de salvarnos. O sea, ¿qué nos motivó a Dios? Es que sabía que el ser humano nunca iba a poder arreglar eso que se había roto en el Edén. Dios sabía que lo que nos motivó era nuestra fragilidad. Lo que nos motivó fue ese amor sabiendo que nosotros no podíamos por nada de este mundo acercarnos a Él. Y lo que nos motivó a Dios en encarnarse en Jesús fue el amor incondicional por nosotros. Cuando piensas en la Navidad, ¿en qué piensas? Piensa en lo que este mundo nos hace pensar. ¿En qué pensás? ¿Qué viene a la cabeza? Está bien, es que el mundo nos hace pensar en Satanás, nos hace pensar en esto, en que, bueno, a ver, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poder llevar a nuestros hijos? Ahora, nosotros tenemos que entender qué es la verdad, cuál es el significado, qué es lo que estamos recordando, qué es lo que estamos viviendo en ese momento. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Búsquense 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el significado de la Navidad, que Dios a través de su Hijo pagó la deuda del pecado de toda la humanidad. Quiere decir que todas las personas desde el principio hasta que el Señor venga son salvas. Dice que Él vino a salvar a la humanidad. El sacrificio de Jesús hizo salvo a todas las generaciones hasta que Él venga. Ahora si todos son salvos. Todos son salvos, pero para hacer entrar a esa salvación tienes que creer en Jesús. Sin fe es imposible. Dios, en su amor, su sacrificio, salvó a todas las generaciones hasta que Él venga para su pueblo. Ahora, si alguien pudiera, ahora, eso es la única forma de poder
es a través de Jesucristo. Ahora vamos a ver la otra placa para que entendamos cuál es el significado real de la Navidad. La Navidad para los hijos de Dios es esto: es que Dios, en su amor, eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado. Muerte por crucifixión, con lo cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con Él mediante la fe en la muerte de su Hijo. Este es el significado real. Que Dios, en su amor, vino a la tierra para restaurar y salvar a todos. Ahora, como dije anteriormente, la única forma de acceder a esta salvación es a través de creer en Jesús. La fe es la llave que nos hace que nosotros nos apoderemos de esa salvación. Mediante la fe, la muerte de su Hijo Jesucristo. De esto se trata la Navidad. Yo quiero que entendamos de qué se trata la Navidad. La Navidad se trata del Hijo unigénito de Dios, el Dios encarnado que vino a la tierra en forma de hombre para reconciliar consigo mismo a la humanidad a través de la fe en Jesucristo. Para que podamos, cuando estemos celebrando la Navidad, cuando estemos ahí, sí, en la comida, en la charla, ahora, pero que se sepa es verdad eso. Saber que la Navidad es recordar cuánto Dios nos amó, cuánto Dios nos ama. Que saber que la Navidad para nosotros es que Dios nos dio vida eterna y que esa vida eterna nos hemos apoderado a través de la fe en Jesucristo. No hicimos nada, nosotros no podemos hacer nada, solamente creer y entender. Por eso quería en esta mañana reflexionar para que vos y yo podamos entender qué es la verdadera Navidad o qué tendría que ser la Navidad. Hay otra vista que puse y que me encantó también, que la encontré sobre la Navidad. La Navidad es el momento histórico del cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad. Dios decidió salir del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros de la tierra podamos ir al cielo. Esa es la Navidad. La Navidad es saber que tengo vida eterna. Esa es la Navidad. Eso es lo que nos tiene que alegrar, lo que nos tiene que motivar, lo que nos tiene que dar gozo y vivir en nuestro corazón. Saber que en este mundo, como dijo la hermana y dice la palabra, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles. Pero sabemos que Dios murió y resucitó en Jesucristo para que vos y yo tengamos vida eterna a través de creer en Él. No perdamos el verdadero valor de esta Navidad. Recordemos que Dios nos amó de tal manera que se encarnó en Jesucristo para reconciliarnos con Él y así podemos tener vida eterna. Que verdaderamente, hermano, hermana, esta fiesta sea una fiesta donde te sientes con tus seres queridos, con tus familiares,
¿Qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios hizo? Nos amó de tal manera que nos está reconciliando. Ahora esa tarea también nos dio a nosotros, la tarea de la reconciliación. Cuando te pregunto qué es Navidad, y vos sepas la respuesta, no es Papá Noel, no es el pesebre, no es los reyes, tampoco es la crucifixión. Navidad es que Jesús, que Dios se encarnó, que Dios se encarnó en Jesús y por amor murió en la cruz para darnos vida eterna. Navidad para mí es reconciliación. Es eso, Navidad. Dios reconciliando al ser humano con el mismo. Que pueda tener, hermano, hermana, en este tiempo que son tiempos difíciles. No le voy a andar diciendo nada distinto. Se nos procede tiempos difíciles, momentos duros. Pero entender esto, que Dios está reconciliando al ser humano, que Dios te ama, Dios te amó y te ama de tal manera que entregó a su único Hijo unigénito para que el que no quiera tenga vida. Vamos a ver. Padre,